respecto de mí. Bien, gracias a ustedes. El tema que me ocupa y que nos ocupa a ustedes, y espero que así sea en adelante, es esta necesidad de conciencia de la historia al ejercitarse en la traducción. Y para ello vamos a reflexionar mirando algunas vistas que he seleccionado sobre esta larga historia de la traducción. La afición por la lectura de evidencias inestimables de la experiencia humana, registradas en una lengua distinta de la propia, genera el deseo de transferir aquellos ajenos testimonios al idioma del lector, con afán de compartir con la comunidad lingüística a la que pertenece el conocimiento de una distante, aunque sorprendentemente análoga, porción del mundo y de los seres que la pueblan. Acotaciones sobre el quehacer del traducir son las que a continuación me atrevo a exponer, en condición de practicante cotidiano por razones de función y afición. Por consiguiente, privado de las premisas teóricas que sustentan el ejercicio profesional de la traducción, mencionaré los efectos de la acción concreta y su referente constante, el arco histórico. La ciencia y el arte de la traducción se ocupan del conocimiento paralelo de la naturaleza de ciertas lenguas, su respectiva formación y los instrumentos y normas para el intercambio apropiado de sus contenidos. Cabe poner de relieve que fueron los aportes de la filología decimonónica los que dieran nacimiento a la disciplina que como usuarios habitualmente cultivamos y que merced a la frecuentación de la misma se ha podido asimilar, comprobando que para la obtención de un traslado correcto, lo más próximo posible al sentido del texto original, requerimos de un acercamiento pluridisciplinario. Así se descubre que la traducción constituye una actividad intelectual ubicada en una dimensión intercultural. El conocimiento de las vinculaciones entre las lenguas y la historia en la que se imbrican resulta no solo ventajoso, sino imprescindible, cuando al enfrentar la faena de trasladar un texto en lengua foránea a la propia, nos vemos constreñidos a indagar en qué marco temporal ha emergido, el pasado remoto o el cercano, el hoy inmediato o un porvenir en ciernes. En la actualidad, las relaciones entre las lenguas mundiales mayores se encuentran sujetas a mutación constante e incontestable. La verificación de una permanente actividad traductora lo demuestra. Para calibrar estos acontecimientos en todo su alcance, es forzoso escrutar la presencia a la luz de los hechos del pasado. Esta perspectiva histórica permite una apropiada penetración del fenómeno lingüístico en la era de la globalización, innegablemente encabezada, mal que nos pese, por el idioma inglés. Los fundamentos para el desarrollo de la traducción se hallan en el surgimiento de las lenguas, hace unos 100.000 años, y la invención de la escritura, cerca de 6.000 años atrás. Traducciones célebres, así como lugares y periodos de particular actividad traductora, nos sirven de puntos de orientación en el discurrir de la historia. Sin embargo, la traducción en las culturas fuera del ámbito europeo occidental, hasta el momento se halla incompletamente acreditada. Exigua también es la investigación de la historia de la interpretación, que con certidumbre es la que ostenta una antigüedad mayor que la de la escritura, y que en las sociedades ágrafas fomentó la interrelación y aceleró el cambio social, económico y cultural. La más que milenaria historia de la traducción y del oficio del traducir está atestiguada aún de modo parcial. La noción de su comienzo y desarrollo paulatino depende, lógicamente, de qué traducciones nos han sido transmitidas sin excepción y cuáles otras, por ejemplo, con el paso del tiempo, han sido redescubiertas como fruto de excavaciones arqueológicas. De las unas, compuestas en griego, latín, italiano, francés, alemán, inglés, etc., así como de las otras, provenientes de los hallazgos de pesquisas decimonónicas,
de idiomas como el sumerio, el caldeo, el asirio, el egipcio arcaico, etc., cabrá aludir sucintamente a continuación. Gran parte de las traducciones de la Edad Antigua surgió en relación con el culto religioso. Por lo demás, los nombres de los traductores no fueron siempre transmitidos. La prueba literaria más vetusta del mundo, la epopeya de Gilgamesh, apareció en el sur de Mesopotamia tras el siglo XXVII a.C. Esta ejemplarizadora narración poética sobre la vana búsqueda de la inmortalidad fue escrita originalmente en lengua sumeria y traducida a partir del siglo XXI a.C. a la lengua acadia, para más de un milenio después ser divulgada desde Nínive, en su versión más completa, mediante transcripciones a diversos idiomas regionales, tales como el hurrita, el siríaco, el hitita, el elamita, etc. Otro ejemplo antiguo de mayor significación para el mundo occidental es la llamada Septuaginta, o la Biblia de los 70, memorable e inaugural traducción de las escrituras sagradas hebreas a la lengua griega hablada por los judíos de la comunidad de Alejandría. Tuvo como materia los escritos conocidos luego por los cristianos como Antiguo Testamento. Fue acabada hace unos 2200 años, entre los siglos III y II a.C., según la leyenda, como obra de 72 traductores, completada en 72 días. Hacia el año 196 a.C. habría sido grabada la piedra de Rosetta, parte de una estela egipcia cuya inscripción contiene un decreto expedido en Memphis por el rey Ptolomeo V, expresado en 2 idiomas y 3 escrituras, egipcio y escrituras demótica y jeroglífica, y luego griego. Tal documento bilingüe y trigráfico contribuyó grandemente al desciframiento de los antiguos jeroglifos. Es ostensible que desde hace más de 2000 años las traducciones ejercen un papel primordial en la transmisión de conocimientos y técnicas entre distintos pueblos. La Roma antigua fue núcleo de la actividad traductora. Allí, sobre todo, se trasladó literatura griega al latín. De aquel tiempo datan algunos escritos teóricos sobre el arte literaria y el arte retórica, los cuales siglos más tarde serían de nuevo materia de controversia, pues se referían a la permanente porfía acerca de si la traducción ha de sujetarse escrupulosamente a la expresión original o consistir en el libre ajuste del texto transferido a la lengua meta. A fines de la Edad Antigua se produjo una de las traducciones religiosas principales, la parcialmente traspasada versión bíblica gótica del obispo godo del siglo IV, Wulfila, seguidor de la herejía arriana, del cual queda solo este resto en la Universidad de Uppsala. Empero, indiscutablemente es capital y distintiva la traducción al latín de los textos bíblicos en griego y hebreo de la Biblia cristiana denominada Vulgata, por largo tiempo versión canónica católica que plasmara el padre de la Iglesia y patrono de la traducción y de los traductores, San Jerónimo, por comisión del pontífice San Dámaso. De este, el más venerado de los traductores, que según las imágenes renacentistas pintadas por Lorenzo Lotto, Alberto Durero, Lucas Cranach y otros, apareciera como el prototipo del penitente solitario, hemos recordado ayer la fecha de su fallecimiento en Belén en el año 420 y celebrado con ello la efeméride internacionalmente reconocida como Día del Traductor. Dado que la Iglesia Católica, cimentada en la lengua latina por largo tiempo, vedara la traducción bíblica a cualquier lengua vulgar, con el Renacimiento ocurrió semejante a una clarinada para el ámbito de la lengua germana, no obstante algunas previas traducciones parciales, el instante en que Martín Lutero, a inicios del siglo XVI, trasladó al alemán el texto bíblico integral. El impulsor de la reforma religiosa consiguió algo que hasta entonces pocos traductores habían sido capaces de alcanzar. Su traducción